Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como veis, como siempre, comenzamos con un buen desayuno. Autumn comes too soon. Empezar el día con un desayuno tranquilo me permite tomar un momento de calma y planear la jornada. Hoy será un día de actividad en el jardín, preparando el huerto para el invierno y aprovechando los últimos frutos de la temporada. Estas rutinas simples, la verdad es que a mí me ayudan a conectar muchísimo con nuestro entorno y con el paso de las estaciones. Así que termino de desayunar tranquilamente, un poquito de lectura y enseguida nos ponemos al lío, corazones. También tengo un gran ayudante que es este robot que todos los días está programado y aspira y friega a la vez, que eso me va a permitir pues poder pasar más tiempo fuera porque dentro está todo bajo control. Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. Are turning brown, red and yellow, soon they'll be falling down. Now, I'm not ready, not just yet. Y ahora sí, pues voy a ponerme con el jardín porque quiero dejarlo, tanto el jardín como el huerto, listo para los meses fríos. Después de tanto color y vida durante el verano, la verdad que es momento de recoger y ordenar, dejando todo preparado para cuando llegue la primavera. No sé si voy a plantar unos ajos, un toque que asegura que sigamos disfrutando de cosechas incluso en invierno, pero bueno, no lo sé todavía, tengo que preguntar a ver cómo se hace porque nunca lo he hecho. De momento, ya os digo, voy a limpiar todo lo que ya, pues bueno, las heladas de por la noche ya no permite que las tomateras ni los pimientos den más frutos, así que me voy a poner manos a la obra.
La verdad que salir a trabajar al jardín me hace reflexionar sobre lo importante que es mantenerse activa. A mis 53 años, porque muchas y muchos me lo habéis preguntado qué edad tengo, bueno, pues hoy es mi cumpleaños, hoy cumplo 53 años y cada movimiento cuenta. Más allá del ejercicio, estas tareas diarias son un recordatorio de que nuestra conexión con la tierra y con nuestras actividades cotidianas, pues eso hace que nos mantengamos en equilibrio, tanto física como mentalmente. Así que, como os decía, estar aquí en el jardín, preparando todo para el invierno, me hace pensar en lo parecido que es a la vida misma. Cada temporada tiene su propio ritmo, sus momentos de crecimiento, de cosecha y también de descanso. Mantenerme activa es como preparar este espacio para lo que venga. Es una forma de cuidarme, de decirle a mi cuerpo que quiero seguir en movimiento, en equilibrio, fuerte para todo lo que me traiga la próxima estación. Como ya os he dicho antes, pues a mis 53 años noto más que nunca la importancia de moverme, de sentir mis manos en la tierra, de usar mi energía para crear y mantener. No sé si a vosotros también os pasa, pero yo es que no puedo parar. En cada tarea, ya sea plantar, limpiar o recoger, pues hay una intención de mantenerme saludable, de darle a mi cuerpo el movimiento y el cuidado que necesita. No se trata solo de lo físico, es un equilibrio entre cuerpo y mente, la verdad. Es una conexión que se va fortaleciendo en cada día, pues eso, que paso aquí. Ya sabéis que el jardín para mí es, bueno, esencial. Me encanta, me relaja y la verdad es que pues este jardín es un reflejo de mí misma, en constante cambio, siempre adaptándome, pero siempre sin perder mis raíces. Y así en estos momentos sencillos encuentro la paz y la fuerza que necesito para seguir adelante. Some explanation today. Some explanation today. Thought of Jesus and the cross. The shadow from a window pane. Looking through an hourglass, the changes of the river pass. How long does the present last? The future now will soon be past. Y una de las cosas que más agradezco es contar con la ayuda de mi robot cortacésped. Este es el modelo Yuka de ManMotion y mientras él se encarga de mantener el césped en perfecto estado, pues yo puedo dedicarme a cuidar cada rincón del jardín, desde las plantas hasta el huerto. A veces tener esta tecnología de apoyo pues nos permite enfocarnos en las tareas que realmente disfrutamos, esas que requieren pues eso, un toque personal. Así que como muchos de vosotros me habéis pedido que os hablase de este robot, pues no solo os voy a hablar de él, que yo estoy encantada, sino que también he conseguido un descuento para todos vosotros que os lo dejaré en la cajita de descripción. Así que yo deciros que el robot este cortacésped, el modelo es Yuka de ManMotion, ha sido una gran ayuda en el jardín. No solo mantiene el césped impecable de manera automática, sino que también me da la libertad de dedicarme, pues como os he dicho antes, a otras tareas. La verdad que Yuka es preciso, eficiente y puede sortear obstáculos sin problemas, dejándome, pues eso, tranquila mientras él trabaja.
La instalación os diré que es súper fácil. Tiene una antena que es con la que transmite, porque se conecta vía Bluetooth y bueno, pues esa antena va conectada al Wi-Fi de la casa y lo único que tienes que hacerle es que cuando lo conectes hacer un mapeo de las zonas que tú quieres que corte el césped. También tiene otras zonas en las que tú no quieres que entre, que se lo tienes que ir diciendo. La verdad es que es una maravilla. Incluso tiene una cesta para cuando llega pues la caída de las hojas para recoger las hojas. La verdad es que es un aparato increíble que yo al principio, si os voy a ser sinceros, pues no las tenía todas, pero la verdad es que, bueno, pues mientras estoy haciendo otras cosas, pues bueno, pues él está cortando el césped y a mí eso pues me quita muchísimo, muchísimo tiempo. Así que si estáis buscando una forma de cuidar vuestro césped sin dedicarle tantas horas, yo os recomiendo muchísimo este modelo Yuka de Manmotion. Os dejaré el enlace, ya os he dicho, en la cajita de descripción. Y además vais a tener un descuento especial y también atentos porque en Black Friday habrá ofertas aún mejores. Así que es una oportunidad excelente para aprovechar y actualizar vuestro jardín con este increíble ayudante. Y como os he dicho antes, pues una de las cosas que más me gusta es su capacidad de navegación inteligente. Mapea todo el jardín, detecta obstáculos, sabe exactamente por dónde ha pasado, optimizando su recorrido para cubrir todo el césped sin dejar áreas sin cortar. Además, Yuka tiene sensores avanzados que lo protegen del clima. Por ejemplo, detecta si hay lluvia, o sea que si ha llovido, pues regresa automáticamente a la estación de carga, evitando daños y cuidando el césped. También puedes controlarlo y programarlo desde una app en tu móvil, lo que permite que te ocupes del jardín desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si quieres ver más sobre este robot tan completo, te voy a dejar el enlace en la descripción. También tiene una cámara que tú desde tu casa pues puedes ver por dónde va y qué es lo que está haciendo. La verdad es que es increíble. Y esto que me estáis viendo montar es la antena que os he nombrado antes, que esta antena pues va conectada al wifi de la casa y esto pues a través de Bluetooth se conecta al robot. Es súper sencillo, parece que sea así un poquito más rollo, pero la verdad es que es una auténtica maravilla. Nosotros en un principio lo pusimos aquí, pero al final, como lo hemos puesto al lado de la casita del shed, pues viene otro soporte que lo hemos puesto justo cogido al shed porque así está mucho más alto y abarca también la zona delantera de la casa porque aquí no lo cubría. Entonces, por eso lo movimos. Y nada, como me veis, pues ahí estoy haciendo el mapeo de donde yo quiero que corte el césped y ya está, y listo, y a funcionar. Y la verdad es que estoy encantada, no, lo siguiente. All feels just like an illusion. Everything's moving without any motion. All that I want is some explanation to this. I really need someone to tell me how long I've been sleeping for. I couldn't tell you where I am. Probably been here before.
una de las funciones más útiles del robot cortacésped, que se llama Yuka de ManMotion, es su capacidad de recogida de hojas. Algo que hace toda la diferencia en esta época del año, porque yo no tengo árboles, pero mis vecinos sí, y la verdad es que, pues cuando hace viento las hojas pasan a mi jardín y tengo que recogerlas. Entonces, no solo mantiene el césped bien cortado, sino que también recoge las hojas caídas, dejando el jardín limpio y listo para el invierno, sin que yo tenga, la verdad, que preocuparme. Thought of Jesus and the cross, the shadow from a window pane. Looking through an hourglass, the changes of the river pass. How long does the present last? The future now will soon be past. Y pues ya con la llegada de las primeras heladas, las begonias ya empiezan a mostrar sus efectos del frío nocturno. La verdad que sus hojas están quemadas y es momento de retirarlas para preparar el jardín para el invierno. Aunque la verdad es que me da muchísima pena verlas, marcharse. Sé que esto forma parte del ciclo natural de cada planta. Ahora dejo espacio para que la tierra descanse y se regenere durante los meses fríos. Lo que son las hortensias sí que las dejo, porque aquí las hortensias aguantan muchísimo, muchísimo. Estoy cortando algunas flores para que vuelvan a florecer en primavera, y en primavera sí que ya haré la poda que toca, pero de momento solo le quito algunas. Quitar las flores de temporada también ayuda a evitar que se acumulen restos en el jardín, permitiendo que las nuevas plantas tengan un espacio limpio en primavera. Es un trabajo sencillo pero necesario. En estos momentos la verdad es que yo me siento en sintonía con los cambios que trae cada estación, porque me encantan. También aquí esto es la ventana que tengo en el sótano, que esta es la salida en el caso de incendio o de evacuación por cualquier cosa, y he comprado unos boxwood que los voy a poner así alrededor para tener un poco más de privacidad, porque detrás está la valla y ya es la parcela de mi vecino. Entonces, hasta que los abetos crezcan, pues esto te da un poco más de privacidad, y desde la ventana cuando miras arriba pues es más bonito ver algo verde, la verdad. Y yo la verdad es que una vez ya ha pasado Halloween, para mí es el momento ideal para trasplantar estas mums. Estas flores han dado un toque precioso al jardín en otoño, y ahora al plantarlas en la tierra, así me aseguro de que vuelvan a florecer el próximo año. Al encontrarles un lugar adecuado en el jardín,
les doy la oportunidad de adaptarse al suelo antes de que llegue el invierno, permitiendo así que sus raíces se fortalezcan para la próxima temporada. Así que la verdad es que no todo se tira. Las begonias sí porque son de temporada, pero el resto, pues eso, se trasplanta, se pone aquí, se quita allá, en fin, a mí la verdad es que me encanta. Me gusta pensar que el jardín, igual que la vida, tiene sus ciclos. Lo que sembramos hoy, lo cuidamos y lo vemos crecer con el tiempo. Trasplantar estas mams, pues eso es una forma de cuidar lo que vendrá, de asegurarme de que cada año tengamos de nuevo ese toque de color en otoño. The shadow from the window pane. Y también preparo la tierra del huerto. Es el momento perfecto para incorporar el compost que he estado haciendo. Este compost es el resultado de cuidar y reciclar los restos de la cocina y del jardín, y la verdad es que es increíble cómo transforma la tierra. Al mezclarlo con el suelo, no solo mejora la calidad, sino que también pues, le aportó nutrientes esenciales que ayudarán a las futuras plantas a crecer fuertes y saludables. La verdad que utilizar el compost es una manera sostenible de alimentar mi huerto y me encanta ver cómo la naturaleza recicla y se renueva. Este proceso me conecta con la tierra y me recuerda la importancia de cuidar de nuestro entorno. Al preparar el huerto de esta forma, estoy invirtiendo en el futuro de mis cultivos y cada vez que planto, pues siento la satisfacción de saber que estoy haciendo algo bueno para el medio ambiente y para mi familia. Y también es el momento perfecto para podar algunas de las plantas como la salvia y la lavanda. La poda no solo ayuda a mantener su forma y promover un crecimiento saludable, sino que también permite florecer con más fuerza en la próxima temporada. Y bueno, y aunque todavía no hace mucho frío, pero ya pronto va a llegar, pues es hora de guardar las sombrillas y eso, pues preparar el jardín para el invierno. Hoy estoy recogiendo estas sombrillas, asegurándome de que estén limpias y secas antes de guardarlas. Y bueno, pues ya la semana que viene planeo guardar los muebles del jardín. Me gusta mantener todo en buen estado y guardarlo o resguardarlos de la intemperie. Y bueno, pues como veis, con los últimos tomates del huerto voy a preparar una mermelada casera. La receta la tenéis en Thermomix. Os la voy a dejar también por aquí para las que no tengáis Thermomix, porque lo podéis hacer también en una simple cazuela. La verdad es que hay algo tan gratificante en transformar los frutos de la tierra en algo que podremos disfrutar en las mañanas, en una tostada o como complemento de alguna receta. La verdad es que a mí me encanta. Este tipo de preparaciones me enseñan que las mejores cosas llevan tiempo, que hay un placer en lo lento y en lo hecho en casa y que cuidar de nuestro bienestar funciona igual. Es un proceso diario de pequeñas decisiones que con el tiempo marcan la diferencia en cómo nos sentimos y cómo vivimos. Así que por eso estoy súper emocionada de aprovechar estos últimos tomates para hacer esta deliciosa mermelada de tomate. Y como os decía, pues esto es una manera fantástica de conservar el sabor de los tomates frescos y disfrutarlos durante el invierno. La verdad es que es una receta muy fácil. Solamente tenéis pues eso que lavar, picar los tomates. A ver, que si no tenéis huerto los podéis comprar, unos tomates bien buenos que tengan sabor, si pueden ser orgánicos y la hacéis igual. Y es que no lleva nada, lleva un poco de azúcar y lleva limón y ya está. Si queréis le podéis añadir algunas especies como pues no sé, un poquito de canela, jengibre. Yo le he añadido un poquito de vainilla. Y nada, el proceso de cocción es la verdad que muy satisfactorio porque te deja un aroma en la cocina entre dulce y ácido que bueno, que la verdad es que es una delicia.
Y una vez que la mermelada ya está lista, pues yo los envaso en unos frascos que los he lavado bien. Están, pues eso, más o menos esterilizados y listos para sellar. No hay nada como abrir un frasco de mermelada casera en una fría mañana de invierno, recordando el sabor del verano. Es una forma de mantener viva la conexión con mi huerto, incluso en los meses más fríos. Así que si os apetece, no dudéis en hacer esto, porque incluso en una tostada con queso de cabra pasado así a la plancha es, vamos, una delicia. Y ahora sí, pues es el momento de preparar la cena. Voy a preparar un puré de calabaza, porque después de un día pues tan activo me encanta cocinar algo sencillo y sabroso, pues eso, para compartir en familia. La cocina es donde todo converge, la familia, las conversaciones, el calor del hogar. La verdad es que, bueno, pues nosotros casi siempre estamos aquí en la cocina. También es porque tenemos el concepto abierto de lo que es el salón con la cocina y, bueno, pues por eso pasamos muchísimo tiempo aquí. Send a little love and I'll make it back. Send me a letter and a bottle of wine. La receta también es de Thermomix, que os la voy a dejar, creo que ya os la he dejado en otros vídeos, pero os la dejaré porque es muy, muy fácil. With a halfway heart. Slip away. Y bueno, pues mientras preparo los ingredientes para hacer esta deliciosa crema de calabaza, pues volviendo a la reflexión que os decía antes, de mantenerme activa, pues me doy cuenta de lo importante que es mantenernos activos y conectados, en este caso, por ejemplo, con la cocina, especialmente, bueno, pues a mi edad. Eh, Cocinar no es solo una necesidad, sino una forma de expresión y creatividad que me permite cuidar de mi salud y de la salud de mi familia. Cada plato que preparo es una oportunidad para nutrir mi cuerpo y disfrutar de los sabores de la vida. La verdad que he aprendido que mantenerse activa no solo se trata de ejercicio físico, sino también de mantener nuestra mente y cuerpo en movimiento a través de las actividades que nos apasionan. En este caso, a mí me encanta la cocina y la jardinería. Y es lo que trato de hacer pues cuando tengo un momentito. Además, pues eso, esos momentos, por ejemplo, aquí en la cocina, pues me permiten reflexionar sobre lo que muchas veces os digo, lo que he logrado hasta ahora, sobre lo que quiero alcanzar en el futuro. Cocinar, la verdad es que para mí es un acto de amor y cada bocado que comparto con mi familia lleva consigo una parte de mí. Así que, pues eso, mientras mezclo y revuelvo, ya sabéis que yo soy muy romanticona, pues eso, pienso en la importancia de cuidar de mí misma, de ser activa, de disfrutar de cada momento que paso en este espacio. Después de todo, pues ¿qué es la vida? La vida es un hermoso viaje que merece ser saboreado. Y la verdad que mientras cocino y reflexiono sobre la importancia de saborear cada momento, no puedo evitar en pensar lo que ha ocurrido en mi querida Terreta. Mi familia la verdad es que está toda bien, pero mi corazón está con todos aquellos que han perdido seres queridos y que se encuentran en situaciones críticas. Perder un hogar es una experiencia desgarradora y la verdad es que se me hace un nudo en la garganta al imaginar el dolor que están enfrentando. En tiempos como estos es fundamental recordar que la vida es preciosa y que debemos valorar cada instante, cada comida compartida, cada sonrisa. Cocinar para mi familia es una forma de celebrar la vida y de crear momentos juntos, y la verdad que quiero que todos los que están pasando por este dolor sepan que no están solos, que desde aquí quiero enviar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias afectadas.
La verdad es que es un momento de dificultad donde la comunidad y la empatía se vuelven más importantes que nunca y espero que, aunque sea en pequeños gestos, podamos encontrar la forma de ayudar y de ofrecer apoyo a quienes más lo necesitan. Cada pequeño acto cuenta y juntos podemos hacer una diferencia. Así que desde aquí, pues eso, doy todo mi apoyo a todas las familias afectadas. With a halfway heart, slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Halfway heart. Y para el segundo plato de hoy, pues voy a preparar unas deliciosas pizzas de berenjena que vi en la cuenta de Instagram de Paufil. La verdad es que se ven tan apetitosas que no pude resistirme a hacerlas en casa. Y bueno, pues la verdad es que eso es muy fácil. Se cortan las berenjenas en rodajas, se dejan reposar un poco con sal para que suelten el exceso de agua, porque esto luego va a ayudar a que queden más firmes y sabrosas. Y luego pues nada, las seco con un paño, se pasan por la sartén un momentito para que se doren un poco. Y nada, una vez están listas, pues las podéis hacer en el horno si no tenéis freidora de aire, pero yo las he hecho en la freidora de aire. Les he puesto un poquito de tomate casero por encima y luego pues para darle un toque extra le puedes añadir o bien unas aceitunas negras, albahaca, pues yo le he puesto también champiñones, en fin. Pues eso, lo que vosotros queráis. Y luego pues yo las he puesto en la freidora de aire a 180 y 5 minutitos. Como veis aquí estoy terminando de hacer la crema de calabaza y pues ya tendríamos una cena, la verdad que espectacular. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. Send a little love and I'll make it back. Send me a letter and a bottle of wine, telling me I will be fine. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Halfway hard, halfway hard. Sing to me if I lose my voice. Set a better route if I lose my course. Count on my company and I will come. Save me when I am falling. Save me when I am falling. Save my love when I fall. Baby, I'm stuck
Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Hoy concluimos este vídeo con un hermoso domingo rodeado de amigos y disfrutando de una barbacoa. Estos momentos son los que realmente cuentan. Risas, buena comida y la compañía de las personas que queremos. Hoy, mientras que comparto estas imágenes, quiero recordar a mi gente de mi terreta. Aunque estén pasando por tiempos difíciles, siempre los llevo en mi corazón. La comunidad y la amistad son esenciales en momentos así y espero y encuentren consuelo y apoyo en quienes los rodean. Gracias por acompañarme hoy y que, como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Waiting for a sign of rain. Cardboards with